Bueno, arrancamos con el desarrollo de la lección 20, la unidad número 20 del contenido programático de Romano 1, en donde vamos a desarrollar derechos reales de garantías. Vamos a tocar figuras como la prenda, la hipoteca, la enfiteusis y la superficie. Estos derechos también son reales, pero son de garantías, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de derechos reales de garantías, de qué se diferencia el derecho real. Y cuando hablamos de derechos reales de garantía, estamos hablando de un ejercicio en el cual existen dos figuras, ¿verdad? En el ejercicio del derecho real que vimos anteriormente, en la posesión, vimos en la propiedad, estaba estaba la persona que era la propietaria y la persona que transmitía en todo caso el derecho de propiedad y aquel que recibía esa transmisión de derechos, ¿verdad? El comprador y el vendedor. En este caso, dentro del derecho real de garantía, tenemos a la figura del deudor y a la figura del acreedor, ¿verdad? El deudor, para graficarlo, es aquel que toma la deuda, es aquel que recibe el derecho real y es aquel que tiene que dar una garantía de que va a honrar ese derecho real que está recibiendo. A ver, alguien me está escribiendo. Ok. Cuando hablamos entonces de esta primera figura de derecho real de garantía, que es la prenda, estamos diciendo que la prenda por definición es el acto en el cual un deudor entrega la posesión de las cosas al acreedor. Es la entrega de una cosa del deudor al acreedor para la entrega, que la retenga hasta que cumpla con la obligación. ¿Con la obligación de qué? Acá estamos hablando de la cesión, por ejemplo, de un préstamo. Puede ser en valor monetario. Y vamos a un ejemplo actual para hacerlo más didáctico, ¿verdad? Si Teresa es una entidad financiera y yo soy un ciudadano a pie que necesita crédito, entonces yo acudo a Teresa como entidad financiera y solicito a la entidad financiera, a Teresa, dinero. O solicito a la entidad financiera, Teresa, un fondo, un inmueble o una cosa mueble, un televisor también puede ser. Entonces, para que Teresa pueda otorgarme ese derecho real, que es el dinero, que es el inmueble o que es la cosa mueble como un televisor o un equipo de sonido, Teresa me exige realizar la operación bajo la figura de una prenda. ¿En qué consiste la prenda? En que la prenda en este momento, que es la cosa que yo entrego al acreedor para que el acreedor la retenga, es la garantía de que yo voy a cumplir mi obligación. ¿Qué es la obligación? De pagar o de honrar, mejor dicho, la deuda. Actualmente se aplica una figura similar con los pagarés. ¿Por qué? Porque el pagaré que yo firmo es la garantía que retiene ¿quién? El acreedor. Velando ¿por qué? Por el cumplimiento de la deuda. Y cuando yo cumplo, cuando yo honro la totalidad de la deuda, como en calidad de deudor, yo cancelo esa deuda en el plazo estipulado en el contrato, entonces el acreedor me devuelve lo que me estuvo reteniendo, en este caso, como di el ejemplo del pagaré, me devuelve la garantía.
¿Por qué me devuelve la garantía? Porque yo ya cumplí con la obligación. Yo como deudor cumplí con la parte que me correspondía, que era la de honrar la deuda. Y en caso de que yo no hubiese honrado esa deuda, el acreedor tiene el derecho a ejecutar esa prenda. ¿Para qué? Para saldar la deuda, porque yo no le terminé de pagar. Entonces la cosa es esa garantía que yo como deudor le entrego al acreedor para que el acreedor la retenga. Y una vez que yo cumpla con la obligación, que es de pagar la deuda, el acreedor me la devuelve. ¿Esto para qué? Para que el acreedor me pueda dar un derecho real a mí. Dijimos que podía ser dinero, cosas muebles o cosas inmuebles. Vamos a ver cuáles son los derechos del acreedor prendario. O sea, de la persona que está dando el derecho real. O sea, si es que Teresa es una financiera, vamos a ver cuáles son los derechos de Teresa. El acreedor, o sea, Teresa, quien prestó el dinero al deudor, que soy yo, tiene la facultad de retener la prenda hasta el pago total de la deuda. E insisto con el ejemplo. Si Teresa es una entidad financiera y ella me entrega dinero o me entrega un inmueble o una tele, que es una cosa mueble, yo le entrego como deudor una garantía para que ella me pueda dar el derecho real, que es el inmueble, la tele o el dinero. Entonces ella tiene la facultad de retener eso que yo le entrego en calidad de deudor como una prenda hasta que yo pague toda la deuda. Como ya no existe deuda, la prenda no tiene sentido porque ya se honró el compromiso. Por eso es que el acreedor, cuando la deuda es saldada, devuelve la prenda. El acreedor responde por los perjuicios causados dolosamente al deudor. O sea, si el acreedor durante el ejercicio del cumplimiento de esa deuda ocasiona un perjuicio, hablando siempre de la prenda, el acreedor, o sea, quien está reteniendo la prenda, se hace responsable de los daños causados dolosamente. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intencionalidad. El dolo es la premeditación. El dolo es la alevosía. Eso es el dolo. Entonces, mientras o en cuanto se pruebe el dolo por parte del acreedor, él tiene que responder, o sea, Teresa, por los daños causados al deudor. El tercero, el acreedor tiene derecho a cobrar los gastos causados. O sea, fruto del ejercicio de la prenda se producen gastos. Porque la prenda es una operación, es un régimen. Esto naturalmente produce gastos. Entonces los gastos causados, fruto del ejercicio de la prenda, pueden ser cobrados por el acreedor, o sea, por Teresa. Se puede pactar que el acreedor tiene derecho a vender la prenda y a cobrar su deuda vencida con el precio obtenido por la venta. Si este es superior al importe de la deuda, debe restituir la cantidad sobrante. Sin esta cláusula se considera hurto.
Y vamos otra vez al ejemplo de Teresa, entidad financiera, y Suazo, deudor, ciudadano a pie que quiere un crédito. Yo me voy a la entidad financiera que es Teresa S.A. y pido un préstamo para comprar X cosa. Y ellos me piden que yo deje una prenda. Y yo dejo la prenda por un valor X. Transcurrido un tiempo, yo estoy pagando, honrando mi deuda. Pero en un momento dado, yo dejo de pagar la deuda, dejo de honrar mi deuda. Entonces, ¿qué hace Teresa? ¿Qué derecho tiene Teresa S.A.? De vender la prenda. Puede vender lo que yo como deudor le dejé en prenda. Y aparte, cobrar la deuda vencida con el precio obtenido de la venta. O sea, si yo le dejé a Teresa como prenda un pagaré, o le dejé a Teresa, vamos a irnos a un ejemplo en Roma, ¿verdad? Porque todo es derecho romano en realidad. Le dejé a Teresa animales. Teresa tiene derecho a vender esa prenda para cobrar la deuda que yo no estoy honrando. Por eso ella tiene el derecho de vender la prenda. Porque yo no estoy honrando el compromiso. Ahora bien, si la venta de esa prenda supera el monto de la deuda al momento de la venta, Teresa me tiene que devolver la diferencia. Y termino el ejemplo de las vacas, ¿verdad? O de los animales. Si yo presté 100 de Teresa y ya le devolví 80, nada más me queda por devolverle 20. Y por N motivo no puedo devolverle los 20. Y la prenda que yo había dejado al inicio de la operación vale 50. Y Teresa vende mis animales por 50, pero mi deuda nada más ya era de 20. Entonces solamente Teresa necesita esos 20 para saldar la deuda. Los otros 30, que es el excedente porque las vacas se vendieron por 50, tienen que retornar a mí, que soy el deudor. O si no se cumple con esa devolución, esto se considera un hurto. ¿Por parte de quién? Por parte del acreedor. Porque él se quedó con el exceso de la venta de la prenda. Y la venta de la prenda, en este caso, en este ejemplo que acabo de dar, excede al monto de la deuda. Mi deuda era 20 nomás, mi vaca valía 50. 30 sobró de esa venta. Y Teresa se quedó con eso. Entonces, si Teresa hace eso como acreedora, eso se considera hurto. El derecho de comiso o de hacerse propietario de la prenda si no se cumplía con la obligación. O sea, si yo no pagaba mi deuda, Teresa podía hacerse propietaria de esa prenda. Estos son los derechos que tiene el acreedor, quien es el que retiene la prenda como garantía de que el deudor va a cumplir con la obligación de honrar la deuda. Esa es la prenda. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me van siguiendo? Joa, parece que yo no les escucho a ustedes, pero Sí, se entiende se muy entiende. bien. Buenísimo. Se entiende muy bien, Bueno, gracias. bueno, bueno. Seguimos entonces con la hipoteca. El principio es el mismo, o por lo menos es bastante similar.
Pero hay un factor fundamental que diferencia a la prenda de la hipoteca. En este caso, el bien que yo estoy hipotecando, que estoy dejando como garantía, o sea, esa prenda que estoy dejando, no quiero llamarle prenda porque es una hipoteca. Por eso no estoy usando la palabra prenda. Pero el bien que estoy dejando como garantía, que es el derecho real, queda en poder del deudor. No queda, no lo retiene el acreedor. ¿Qué dijimos en la prenda? Que el acreedor era el que retenía la prenda que era dada por el deudor. Esa era la garantía de que el deudor iba a cumplir con su deuda y si no cumplía, se le ejecutaba la prenda. Esa era la prenda. En la hipoteca, la prenda, y dije, no tenía que decir prenda, dije prenda. La garantía, entre paréntesis prenda, queda con el deudor, no queda con el acreedor. Esa es la primera diferencia. Y acá dice luego, es una prenda sin posesión. ¿Sin posesión de quién? Del acreedor. En la hipoteca, la garantía de que eso se va a pagar, la garantía ¿quién la da? El deudor. En este momento, en esta figura, bajo esta figura de derecho real de garantía, la garantía, la prenda, queda con el deudor. Ejemplo, instrumentos de labranza, ganados, esclavos, bienes inmuebles que responden del pago de la obligación. O sea, yo podía hipotecar mis instrumentos de labranza, mi ganado, mis esclavos, mis fundos. Yo podía hipotecar eso. Y le iba a hipotecar a Teresa S.A. Yo como deudor quería plata. Entonces le hipotecaba a Teresa S.A. para que Teresa me preste más plata. Pero bajo esta figura, Teresa no tomaba posesión de mis bienes. Esos bienes quedaban conmigo. ¿Cuál es la semejanza? Ambos son derechos reales. Accesorios. ¿Por qué accesorios? Porque si se cumple la obligación, o sea, se parte de la existencia de una obligación que se garantiza con el derecho real, o sea, con la prenda. Por eso hablamos de derechos reales de garantía. Cuando yo dejo un inmueble como prenda o como hipoteca, estoy dejando un derecho real en garantía. Por eso hablamos de derechos reales de garantía. Estas son figuras bajo las cuales opera el derecho real de garantías. Son garantías que se van dejando y esas garantías son derechos reales. Son cosas, ¿qué es derechos reales? Son cosas transmisibles, muebles o inmuebles. Esos son los derechos reales de garantía. Son cosas, son res in comercio enajenables, transmisibles. La diferencia, ¿cuáles son las diferencias? En la prenda es necesaria la entrega de la cosa que se da en garantía, que es lo que yo mencionaba al principio del desarrollo de esta unidad. Mientras que en la hipoteca basta el simple pacto para crear un derecho real, permaneciendo la cosa en poder de ¿quién? En poder del deudor. Esa es la primera diferencia que mencionamos y que vuelvo a reiterar. Prenda. ¿Cuál es la diferencia? Existe desplazamiento de la posesión. ¿Quién toma la posesión? El acreedor. Hipoteca. No existe desplazamiento de la posesión.
O sea, el acreedor no toma posesión de mi garantía. Se queda con el deudor la garantía. Esa es la hipoteca. Al no darse el desplazamiento de la posesión en la hipoteca, puede ser objeto de hipoteca no solo cosas muebles, sino cosas inmuebles, créditos, etc. O sea, como no existía la posesión por parte del acreedor, la hipoteca podría darse sobre cosas muebles y también inmuebles. En la prenda, al requerir la posesión, solo puede constituirse a favor de una persona. En cambio, la hipoteca puede constituirse a favor de varios acreedores. ¿Cuál es el principio? Vayamos al ejercicio práctico. Cuando yo opero bajo la figura de la prenda con Teresa S.A., yo deudor, yo le estoy dando la prenda, que es la garantía, a Teresa S.A. para que ella tome posesión de eso. Entonces, en ese momento, se requiere o se constituye la obligación a favor de una persona nomás. Porque a una persona nomás le estoy entregando. Una persona puede ser física o jurídica, ¿verdad? Pero afecto legal a una sola persona o con una sola persona, ya sea física o jurídica, estoy contrayendo esa obligación. O sea, esa cosa, esa garantía, la puedo prendar solamente una vez al mismo tiempo. Porque esa cosa tiene que estar en poder del acreedor. En cambio, en la hipoteca, como la garantía, como la cosa hipotecada, no está en poder del acreedor, se puede hipotecar varias veces una misma cosa. O se puede hipotecar a favor de varios acreedores. Esa es otra diferencia sustancial. Producto de que la garantía, la cosa prendada, se mueve solamente con una sola persona. Yo puedo adquirir la obligación real. Pero de la hipoteca, como la garantía, la cosa hipotecada no se mueve, esa cosa yo la puedo hipotecar varias veces o a favor de varios acreedores. Y acá tenemos más sintetizado de vuelta. Prenda. Es necesaria la entrega de la cosa que se da en garantía. Existe desplazamiento de la posesión. ¿Por qué hablamos de desplazamiento? Reitero, porque el desplazamiento va de las manos del deudor a la retención de las manos del acreedor. 3. Se pueden constituir solo sobre cosas muebles y esclavos. La prenda. La prenda no se puede constituir sobre cosas inmuebles. Solamente sobre cosas movibles y esclavos. Porque yo tengo que mover esa posesión. Y esa posesión tiene que estar en poder del acreedor. Y como cuarto punto, se da solo a favor de una sola persona. Puede ser física o jurídica. Ahora vamos a la hipoteca. No es necesaria la entrega. No hay desplazamiento de la posesión. Basta el simple pacto, permaneciendo la cosa en poder del deudor. Acá dice del deuda, pero del deudores. No existe desplazamiento de la posesión. Se puede constituir sobre cosas muebles, inmuebles y créditos. Se puede dar a favor de varios acreedores.
Entonces acá tenemos, creo que perfectamente bien diferenciada a la prenda y a la hipoteca. Cuando hablamos de pluralidad de hipotecas, ¿qué era lo último que dijimos? Que una sola cosa, una sola garantía hipotecaria puede tener varios acreedores. O sea, podemos hipotecar una cosa varias veces o a varias personas. Como hay varias personas involucradas en calidad de acreedores, ¿acreedores de qué? De esa garantía, que es la cosa hipotecada, que está en poder del deudor, se establece una prioridad a la hora de ejecutar la hipoteca. El derecho hipotecario primeramente constituido, o sea, primero existió la hipoteca, después existió la prenda, históricamente hablando. Se considera preferente para el cobro de su crédito, con lo que queda cobrada o con lo que queda cobra el segundo y así sucesivamente. La prioridad temporal sufre ciertas excepciones fundadas en el privilegio o en el documento. O sea, la primera persona que constituyó la hipoteca es la que tiene el derecho preferente para el cobro. Y la segunda, si es que queda todavía un saldo o queda todavía el bien o la venta del bien para cancelar la deuda, también puede ejecutar la hipoteca, así en orden de prelación, por orden de llegada. Ahora bien, hay un privilegio. Cuando el fisco fue el que te dio el dinero y vos hipotecaste tu casa para que el fisco te dé dinero, entonces el fisco tiene privilegio. Es el que primero tiene privilegio de ejecutar esa hipoteca. Para que con la ejecución de la hipoteca el fisco pueda recuperar el saldo de la deuda. La hipoteca de la mujer sobre los bienes del marido para garantizar la devolución de la dote. Cuando nosotros hablábamos de la res uxoria o res uxoriae, que era la dote, hablábamos de ese aporte que hacía la mujer al matrimonio, porque era vista como una carga económica supuestamente, ¿verdad? Filosóficamente hablando, porque no era así. Entonces la mujer se veía obligada a dar ese aporte. Ese aporte podía venir de ella y era una dote adventicia. Si venía del padre, era una dote profecticia. Pero independientemente a quién constituya la dote, si ese matrimonio finalizaba, según qué causas, la dote debía devolver a la mujer. O en su defecto, a quien aportó para esa dote. Si la dote fue profecticia, la dote tiene que volver al padre de la mujer. Si la dote fue adventicia, o sea, la dio la mujer o un tercero, tiene que volver a esas personas. En el caso que el matrimonio haya finalizado por culpa del varón. Entonces, ¿qué solución jurídica se encontró para garantizar que el varón, o sea, el esposo, vaya a devolver la dote? Eso vimos en la unidad 10, en modos de restitución de la dote. Acciones de restitución de la dote, creo que se llamaba el punto. La ley estableció
de que el marido tenía que dejar una garantía, una caución dada por fiadores. O sea, alguien detrás del marido tenía que garantizar de que él, si el matrimonio finalizaba por culpa de él iba a devolver esa dote. Por eso se habla, y sé que puede sonar un poco confuso y hasta a mí realmente puede ser complejo de traer la idea. Por eso se habla de una hipoteca de la mujer, y voy a tratar de graficar esto porque o si no suena muy abstracto. Pero esto es fácil de entender, solamente que vamos a dibujar para que se pueda entender. Me avisan por favor si ven mi pantalla, mi pizarroncito. Cuando ven me avisan. ¿Se ve ya? Sí se ve. Bueno, voy a dibujar dos personitas. Este es el nene y esta es la nena. Está triste porque quiere su dote. La nena, la esposa, la mujer, ¿qué tiene que darle al varón dentro de la figura del casamiento? La dote. La dote es el aporte que da la mujer a la figura del matrimonio. Eso es lo que estábamos diciendo. Si es que se producía una ruptura, un divorcio, y el varón era el culpable del divorcio, el varón tenía que restituirle la dote a la mujer o a quien haya constituido esa dote. Él tenía que devolver eso, porque por culpa de él se dio el divorcio. Entonces, al momento de constituir esta dote por parte de la mujer, la ley le exigía al marido que deje ¿qué cosa? Una caución, una garantía. ¿Una garantía de qué? Una garantía de que él iba a devolver la dote si es que ese matrimonio finalizaba por culpas o por culpa de él o por razón de él. Entonces, por eso, y quiero volver otra vez al PPT, por eso es que se habla de la hipoteca de la mujer. Y vuelvo otra vez al dibujo. ¿Por qué es una hipoteca de la mujer? Porque en este caso, la dote es el crédito. La dote es el crédito que le da ¿quién? La mujer al hombre. Y el hombre es quien deja la garantía, o sea, la hipoteca. ¿La garantía de qué? De que si el divorcio se produce por culpa de él va a devolver ¿qué cosa? La dote. ¿Qué función cumple la dote? Crédito. Y es lo mismo, por eso se habla de una hipoteca ficticia o hipoteca de la mujer. Porque la mujer cumple en este momento el rol de acreedor, o sea, la mujer es Teresa S.A. y el hombre es Suazo. El escenario de derecho real y de la restitución de la dote es exactamente el mismo. Y voy a hacer el paralelismo para cerrar el ejemplo. Teresa S.A.
dando un crédito a su vaso es lo mismo que una esposa dando la dote al marido. El marido tiene que dejar una garantía. ¿De qué? De que va a devolver la dote. El deudor, que es el paralelo al marido, deja una garantía. ¿De qué? De que va a cumplir la deuda. Por eso es que se configura una hipoteca tácita o una hipoteca de la mujer. Un ratito. ¿Hola? Sí. Ahora sí. Entonces, estaba a punto de cerrar el ejemplo. Por eso es que se habla de una hipoteca de la mujer. Porque la mujer tiene derecho a que se le restituya la dote. Y el marido deja una garantía o una caución. En realidad esa caución él no le entrega a la mujer, por eso es una hipoteca. Pero él da una garantía, que es la caución que dan fiadores, de que si el matrimonio termina por culpa del marido o por muerte de la mujer, que también puede pasar, él tiene que restituir esa dote. Para eso él deja la garantía. Y si él no restituye la dote, pues se ejecuta la garantía. O sea, se ejecuta el crédito. Son dos casos paralelos. Por eso se habla de una hipoteca ficticia. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió esta parte? José, Tere. Súper claro, ¿Se súper entendió? claro. Bueno. Me encanta que se haya entendido porque esta parte fue bastante complicada de desarrollar en su momento. Pero si se entendió, me quedo tranquilo. Si no se entendió, me dicen y yo explico otra vez, no hay ningún problema. Vamos a dar otro ejemplo inclusive. Entonces, cuando hablamos de pluralidad de hipotecas, porque de eso estábamos hablando, estamos hablando de que un deudor puede hipotecar la garantía a varios acreedores. O sea, un deudor puede adquirir varias hipotecas sobre una misma cosa. O sea, yo puedo hipotecar mi casa varias veces a varias personas distintas con el objeto de recibir crédito, dinero. Pero dentro de ese orden, si yo incumplo con mi deuda, hay un orden para que se vaya ejecutando la garantía, que es la casa. La casa se vende. Y voy a ir otra vez al dibujito porque tenemos que... Voy a hacer un dibujito nuevo, obviamente, porque este dibujito ya está todo gastado. Estoy haciendo acá control Z para... Ahí está. Este soy yo. Esta es mi casa. Esta casa vale 100. Y yo hipotequé esta casa a 3 personas. A Teresa, a José y a Joana. Con Teresa me dio un crédito me dio un crédito de 50. José me dio un crédito de 30. Y Joana me dio un crédito de 30 también. Y yo incumplí mi obligación de pagarle a ellos 3. ¿Quién me dio primero el crédito? Teresa. Después me dio José
y después me dio Joana. Ella 1, el 2, ella 3. Ay, perdón, 3, bueno. Entonces, a la hora de ejecutar esta hipoteca, o sea, de vender la cosa que yo dejé como garantía para que se pueda cobrar la deuda, tiene prioridad la primera persona física o jurídica que dio el crédito, o sea, Teresa. Y yo a Teresa le debía 50 nomás. Y mi propiedad valía 100. O sea, hay todavía 50. Sobró 50. Yo a José le debía 30. Y quedó 50. Entonces le resto y queda 20. Y a Joana yo le debía 30. Pero yo tengo 20 nomás ya. Pues Joana se hace con los 20 y me reclama el pago de los otros 10. Y si en algún lugar acá, si en algún lugar como cuarta persona, acá estaba escondido el fisco tenía la prioridad. O si acá había una mujer, una esposa, y justo el que pidió la hipoteca se divorció y él tuvo la culpa, pues primero ejecuta la garantía la esposa. Después, Teresa, José y Joana. Por eso habla de preferencia. El fisco y la hipoteca de la mujer tienen preferencia. Después de que se salde esas deudas, entran los otros acreedores hipotecarios. Esa es la figura de la preferencia. Entonces, por eso hablamos de pluralidad de hipotecas. Ahora hablamos y vemos la prioridad documental. La hipoteca constituida en documento público. La hipoteca constituida en documento privado suscrito por 3 testigos idóneos. La hipoteca que se constituye en documento público tiene prioridad. Por eso hablamos del fisco. Y la hipoteca que es constituida en documento privado y es suscrita por 3 testigos también tiene prioridad documental. O sea, hay otra vez una prioridad según quién constituye la hipoteca y cómo se constituye la hipoteca. Si la hipoteca se constituye en documento público, pues el que constituyó el documento público tiene prioridad para ejecutar la hipoteca en caso del no pago de la deuda. Si la hipoteca se constituyó en documento privado y se suscribió por 3 testigos, también tiene prioridad, pero después de la del público. La prioridad fundamenta en el privilegio o en el documento prevalecen sobre la prioridad temporal. O sea, si esta deuda no se documentó debidamente por documento público o privado, no van a gozar de la prioridad documental. Y si dentro de la pluralidad de acreedores hipotecarios hubieron algunos que constituyeron documento público y otros que no, pues tienen prioridad lo que constituyeron la hipoteca en documento público. Porque el documento prevalece sobre la prioridad temporal. ¿Qué es la prioridad temporal? ¿Quién constituyó primero la hipoteca? Si yo constituí primero la hipoteca y le presté plata a José, pero no hice ningún documento público o privado, y después de mí Teresa le dio una hipoteca a José, pero ella sí constituyó documento público o privado, pues Teresa tiene prioridad sobre mí, aunque yo haya constituido primero la hipoteca. Por eso dice, la prioridad fundada en el privilegio en el documento prevalece sobre la prioridad temporal, o sea, sobre quien dio primero la hipoteca, que es el crédito.
Entonces, cuando hablamos de prenda, y acá otra vez vamos a redundar, el deudor entrega al acreedor la posesión de una cosa, eso era la prenda, que es el derecho real sobre un bien mueble, porque tiene que entregarle pues la cosa. Por eso tenía que ser sí o sí un bien mueble. La hipoteca es una prenda sin posesión, o sea, la garantía no pasa a poder o a posesión del acreedor, queda con el deudor. Derecho real sobre un bien mueble o inmueble. Ambos son derechos reales que se constituyen para garantizar una obligación principal. ¿Cuál es la obligación principal? El crédito que está dando ¿quién? El acreedor. ¿A quién? Al deudor. Y quiero esta última figura quiero hacer porque para que se entienda qué es lo que es acreedor, deudor. Este es Suazo. Teresa. Teresa. Debe tener rulito. Teresa. ¿Me parece a mí o no se ve Espera que. la proyección? Ahí está. Suazo y Teresa. Si Teresa me da dinero, o sea, me da crédito, Teresa es acreedor. Si yo le debo dinero a Teresa, yo soy deudor. Porque yo le debo a Teresa. ¿Qué le debo? El crédito que ella me dio. Ella me dio plata a mí. Entonces ella es la acreedora de ese crédito. Ella es la prestamista. Ella es la que dio el dinero. De acá salió la yaya. Ella me dio a mí. Yo le debo. Yo tengo una condición de deudor para con Teresa. Yo soy el deudor. Ella es una acreedora. ¿Acreedora de qué? Del crédito. El crédito que ella me dio. Entonces, la garantía que yo voy a honrar esa deuda es la prenda o la hipoteca. Son dos modalidades distintas. La garantía de que yo voy a cumplir con esa deuda, y si no cumplo con esa deuda, se vende esa garantía para extinguir la deuda, es la prenda o la hipoteca. Esa es la figura que tenemos que entender. Eso quería señalar puntualmente para que se entienda sobre qué estamos hablando. Ahora vamos a ver la tercera figura, que es la enfiteusis. Ya salimos de prenda e hipoteca. Eso ya está cerrado y finalizado. Estas también son figuras de derechos reales, pero no tienen mucho que ver con garantía, ni con prenda, ni con hipoteca. Esa parte ya terminó. Esto es un tema nuevo. La enfiteusis es una institución del derecho griego. Acuérdense, Roma importó mucho de Grecia. Mitos, figuras jurídicas, filosóficas, organización política. ¿Qué significa hacer plantaciones? Y solo fue reconocida como derecho real en la legislación justiniana. Justiniano lo considera como un derecho semejante a la propiedad que se constituye sobre una cosa ajena, con la obligación para su titular enfiteuta de pagar un canon anual. El derecho de enfiteusis se extingue si no se paga el canon. Son concesiones de terreno estatal o de otros entes públicos, esta es la palabra acá clave, públicos, hecha a los particulares bajo la obligación de pagar un canon anual. Según Gallo, que era un jurisconsulto, mientras se pague la renta, no se puede quitar el predio ni al mismo arrendatario ni a sus herederos. Y para compararlo y que se va a entender al toque con este ejemplo.
Suazo, ¿cuál es Señor, la diferencia entre estatal y público? Porque ahí dice estatal o público. porque recordad que Roma se dividía en provincias imperiales y en provincias senatoriales. ¿Y dónde dice? Sí, Espera que vamos a leer. ¿Dónde dice? Espera que estoy buscando. El derecho de distinguirse estatal o de otros entes públicos. Sí. Estaba el Estado. El Estado. El Estado. Vamos a hacer la comparación con el contexto actual, ¿verdad? El Estado paraguayo, que está representado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero también hay otras organizaciones de carácter público que no están dentro del organigrama del Estado paraguayo. Entonces, pero también son organizaciones de carácter público, pero no son estatales. La una es un ente autárquico, por ejemplo. Se financia en teoría a sí misma. No recibe en teoría asignaciones presupuestarias. En teoría, porque ya sabemos que sí recibe, ¿verdad? Hay entes públicos que son autárquicos. El Senave, que es una institución que se ocupa de atender temas agrícolas, porque me muevo un poco en ese mundo y conozco, es un ente autárquico, sigue siendo estatal, pero tiene su propia ley, tiene su propio medio de financiamiento, su propia fuente de financiamiento. Sigue siendo estatal, pero sigue siendo público, pero no es estatal. Entonces ahí hay una diferencia muy sutil entre estatal y público. Es casi lo mismo, José, casi lo mismo, porque tienen el mismo fin. Pero hay algunas diferencias como la que te acabo de señalar, ¿verdad? En Roma lo que pasaba era que para mantener el poder durante la época imperial, Diocleciano y otros más hicieron muchas reformas en Roma, dentro de la organización política. Y muchas provincias pertenecían al imperio o estaban bajo el dominio del imperio. Otras no. No estaban bajo el dominio del Estado. Estaban bajo el dominio, por ejemplo, de senadores, las provincias senatoriales. Entonces, ¿son públicas? Sí, porque el Senado es un ente público, pero no es estatal, hablando en términos de Roma. Entonces ahí hay una... Pero a fin o al efecto son lo mismo. Para el efecto que estamos estudiando son lo mismo. Porque ¿cuál es el principio acá? ¿Cuál es el espíritu de todo esto? Roma era un imperio enorme que no podía Roma, a través de sus funcionarios imperiales, ocuparse de la administración, del cuidado, de todo lo que tenía bajo su poder. Entonces Roma daba una suerte de concesiones para la administración de esos fondos. Entonces Roma le daba, y esto tenía un sentido de, por ejemplo, de un sentido de, acá se hicieron ricos muchos generales, ¿verdad? Tenía un sentido económico para las tierras productivas. Roma no se podía hacer cargo de toda la tierra productiva. Entonces venía el enfiteuta o una persona física o jurídica y proponía una enfiteusis a una tierra estatal. ¿Para qué? Para que él, como posible enfiteuta, administre esa tierra que es del Estado. Y claramente él pague un canon anual, o sea, una cuota anual por la administración de ese inmueble. Él le pagaba a Roma una cuota anual y él tenía el derecho de propiedad
o de uso y disfrute de esa propiedad en carácter de enfiteuta. Ocurre lo mismo hoy con la concesión de las rutas. Por ejemplo, el Estado paraguayo, a través del MOPC, no se puede hacer cargo de todas las rutas del país. No le alcanza. Entonces el modelo que se usa es el de la enfiteusis. Es similar, no es igual, es similar. El principio nació acá. En donde el Estado paraguayo llama a una licitación y dice: queremos dar en concesión a 30 años la administración de todas las rutas nacionales. Y se presentan todos los consorcios. ¿Para qué? Para que ellos durante 30 años administren las rutas. El Estado se libera de esa responsabilidad y recibe un canon, un pago. El canon es un pago fijo. Por dar esa concesión de las rutas. ¿A quién? Al que administra esas rutas, que es el enfiteuta. Si el que administra y sigo con el ejemplo de la ruta. Si el que administra la ruta no paga el canon, si el enfiteuta no paga el canon al Estado, pues se extingue la enfiteusis, porque el enfiteuta no cumplió su obligación de pagar el canon. Son concesiones de terreno estatal o de otros entes públicos. El Estado daba, o el ente público daba, la concesión de ese terreno para su uso, para su administración, a privados. Y mientras duraba esa concesión, el Estado no, y se pague la renta, que es el canon, no se le podía quitar al enfiteuta, o sea, al arrendatario, ni siquiera a los herederos. Si es que el arrendatario podía morir durante la duración de la concesión, pero ese derecho de propiedad pasaba a los herederos. Por eso en Roma es muy importante la muerte, porque significa la transmisión de derechos. Por eso en Roma la herencia toma una personería jurídica, la herencia yacente, porque esos bienes tienen un destino y ese destino son los herederos. De ahí la importancia de tener hijos en Roma. Transmisión de derechos. ¿Cuáles son los derechos del enfiteuta? O sea, del que está alquilando, arrendando la propiedad que dio el Estado. Pleno goce del fundo. Hace suyo los frutos naturales. Puede mejorar la finca. Adquirir y construir servidumbres. Hipotecar. Enajenar y transmitir a sus herederos siempre que pague el canon de la renta o la renta. Todos estos derechos tenía el que alquilaba o el que arrendaba este predio público del Estado. Él podía hacerse de los frutos naturales de esa tierra, podía gozar del fundo, podía mejorarlo, podía hacer servidumbre, mira un poco. Lo podía hipotecar siempre que pague el canon. Cuando hablamos de enajenar y transmitir a sus... Enajenar quiere decir transmitir, vender. Y transmitir a sus herederos. En caso de venta, el enfiteuta tiene la obligación de notificar al propietario, o sea, al Estado. Al propietario, el que va a comprar, para que éste pueda adquirirlo pagando el mismo precio que ofrece un tercero. Mentira, el propietario es el Estado. Me desvío de lo que dije primero. Si yo soy enfiteuta, vamos a suponer que José es Roma. Y José me da una propiedad a mí en enfiteusis. Y yo le pago a José un canon anual para que yo pueda administrar esa propiedad. Si yo quiero vender esa propiedad, transmitir esa propiedad, enajenar esa propiedad,
que es de José, porque él es el Estado de Roma, yo como enfiteuta que estoy pagando el canon, si yo quiero vender eso, tengo que avisarle a José. ¿Para qué? Para que él pueda pagar el mismo precio que ofrece un tercero. Si el propietario consciente de la venta tiene el derecho a percibir el 2% del precio. O sea, Roma tenía que recibir en este caso el 2% del precio de la venta de ese predio. Cabe resaltar que la enfiteusis seguía, porque el que recibía el derecho de propiedad tenía que seguir pagando el canon. Si se dejaba de pagar el canon, el predio volvía al Estado. Esa era la enfiteusis. ¿Cuál era la obligación del que está arrendando? Del enfiteuta. Pagar el canon, tenía que pagar. Si él no pagaba, se extinguía la enfiteusis y la propiedad se le quitaba. No deteriorar el fundo. Pagar los impuestos, las cargas, los impuestos. Notificar al propietario de su propósito de vender. Y que hablamos de la percepción del 2% de esta venta para el propietario. Esa es la enfiteusis. Es una concesión, en palabras simples. La enfiteusis es una concesión por un tiempo prolongado en el cual el Estado generalmente, o un ente público, daba la administración de sus bienes a un enfiteuta. Y el enfiteuta tenía que pagar un canon anual. Esa es la enfiteusis. Nada más que eso. Es una concesión por un periodo largo de tiempo. Y el que recibe la concesión, o sea, el enfiteuta, tiene que pagar un canon para que él pueda usar y administrar esa propiedad como si fuera de él. Y ahora vamos a la última forma de derecho real de garantía, que es la superficie. Es el derecho real también, porque se ejerce sobre una propiedad, enajenable o transmisible a los herederos también, que otorga al superficiario, el goce o perpetuidad o por largo tiempo el edificio construido sobre suelo ajeno. Cuando hablábamos de enfiteusis hablábamos de la administración de fundos, de tierras. El superficiario asume la obligación de pagar una renta o canon anual. Si yo me voy y construyo un edificio en el terreno de José, yo tengo un derecho real a perpetuidad o por largo tiempo por ese edificio que yo construí en el suelo de José, en el terreno de José. Así también yo tengo que pagarle a José una renta o canon anual. Es la renta y el canon anual el que me da el derecho de uso sobre lo que yo construí en el terreno de José. Cuando nosotros hablábamos de accesión, a ver si alguien se acuerda. Cuando nosotros hablábamos de un modo originario de adquirir propiedad, en algún momento tocamos el punto de que si yo construyo en el predio de un propietario, la cosa le pertenece ¿a quién? Al propietario del fondo. Ese era uno de los principios de la accesión, un modo originario de adquirir propiedad. Si yo construyo en el fondo de la casa de mis suegros un dúplex, ese dúplex le pertenece a mi suegro.
Entonces, la superficie, que es una figura de derecho real, da una solución al superficiario. ¿Quién es el superficiario? El que construye en terreno ajeno. ¿Qué solución le da? El uso o el goce de lo que él construyó a cambio de que él le pague al propietario una renta o canon anual. Para que él pueda disfrutar de lo que él construyó en suelo ajeno, tiene que pagarle al dueño del suelo ajeno una renta o un canon anual. Ese es el derecho de superficie. Con eso terminamos la unidad 20. Estamos ya a poco de Perfecto. terminar Romano. ¿Se entendió esta última parte? Es bastante